ya estamos en Mumbai, hace muchísima humedad. Bueno, hemos llegado a la estación y nos hemos encontrado con esto. Con unos chicos aquí bailando, muy majetones. Bueno, ya estamos en Mumbai y yo estoy constipado del tren de ayer, que estuvimos 20 horas metidos en el tren y está medio hostel acojonado por si tengo COVID. Yo tampoco sé si tengo COVID, la verdad. Pero bueno, estoy bien, sigo vivo y todavía puedo hablar a la cámara y como veréis, ni tan mal. Estos trenes son como cercanías que tenemos y las puertas se quedan abiertas siempre y no hay luz dentro. Y bueno, y así nos quedamos aquí al lado de la puerta. A ver, no destroces el palo. No. Bueno, aquí estamos en cercanías de Mumbai. Mumbai se llama, que se ha cambiado el nombre. Estoy intentando no sacar demasiado el palo, es el fin. En el extremo sur de la isla de Mumbai, aquí están casi todos los edificios así que dejaron los británicos y también los portugueses. Bueno, esto es la puerta de India, señores. Aquí estamos y en el otro lado aquí tenemos el Palacio de Taj Mahal. Estos son los dos símbolos más fotografiados de la India, de la entera India, de todo el país. Es el Taj Mahal Palace Hotel de 5 estrellas, construido a principios del siglo XX. Cuenta la leyenda que cuando la familia Tata lo construyeron era porque a uno de los fundadores se le impidió el paso a uno de los hoteles europeos que había en la zona. Entonces construyó este hotel de total lujo, uno de los símbolos de la ciudad. I want a beer though. Keep checking for the berries. Well, here is better. The sun. Look. You can see yourself. Hola. Yes. Bueno, pues aquí estamos con los amigos. Vamos a buscar otro sitio para tomar unas cervezas, porque en el sitio anterior no han dejado entrar a nuestro colega, que es aquí local. Menuda vergüenza, menuda vergüenza. Nosotros nos hemos ido súper enfadados, por supuesto. Nos está trayendo ahora unos snacks fritos. Estos son vegetales, más vegetales, una sopita de algo, no sé si yogur o algo. Pues, esto yo creo que son legumbres, no sé si es alubias o garbanzos o lo que sea. Bueno, y aquí tenemos pan. El barrio de Chabolas de Dharavi, o el barrio obrero, el barrio bajo de Dharavi, es considerado el barrio bajo más grande de la India y también el más grande de Asia. En total, en todos estos callejones, no callejones, estos pequeños callejuelas y casas bajas y algunos de muy baja calidad, se juntan más de 1 millón de personas. En algunos documentos he leído que puede llegar hasta 2 millones de personas. Es una entera ciudad dentro de otra ciudad tan grande como Mumbai, que tiene más de 20 millones. Una de las sorpresas que me he llevado es que aquí hay mayoría musulmán, por lo menos en el área donde estoy. Otra vez están los altavoces que no paran de dar caña y toda esta gente que nos rodea son musulmanes. Para venir a visitar estos sitios se puede contratar tours a través de agencias. Hay muchísimos tours, muchísimos. Para buscar información para venir aquí solo hemos encontrado tours. Muy poca información de cómo venir a este sitio solos, ¿no? Sin un tour. Y un dato curioso, muy curioso, y es que en el 2019, antes del COVID, este barrio fue el sitio más turístico, más visitado por turistas de todo Mumbai, incluso superando a veces al Taj Mahal. O sea, imaginaros, aquí los turistas vienen muchísimo, siempre a través de tours. Para venir aquí por nuestra cuenta se puede hacer,
pero hay que tener cuidado y hay que mirarlo muy bien, y si puede ser siempre venir acompañado en lugar de venir aquí solo, ¿eh? Aquí tenemos un puesto de vender gambas, que están pelando gambas, está lleno de moscas, típico de los mercados aquí locales. ¡Ah! Están jugando a las cañicas. Están jugando a los cañicas los chavales. De la forma que ellos disparan las cañicas es diferente a como lo hacía yo. Esto es un poco más sofisticado y... Bueno, creo que voy a pasar por el callejón más estrecho que he pasado en mi vida. Que es este. Estábamos callejeando por estas zonas tan guapas. Me elevo un poco la cámara porque como Fabián es muy grande, nos tapa la visión de cómo es esta zona tan maravillosa. Como ya os he contado anteriormente, de mayoría musulmana. Hemos visto una cúpula de una mezquita para allá. Estamos intentando llegar, así un poco sin navegación, solo guiándonos por donde hemos visto la cúpula. Y a ver si conseguimos llegar a través de estos sitios. La gente por acá es muy majetona y siempre pues, nos intenta un poco guiar de, oye, por acá, por allá. Por eso nos metemos un poco en los callejones que a veces se ven un poco complicados de cruzar, pero nos va guiando la gente. Es un poco shock para mí. Aquí hay una panadería que está a mi derecha y justo detrás tenemos una montaña de basura, ¿sabes? Bueno, y enfrente tenemos un restaurante y bueno, pues esto es bastante impactante, que es la suciedad ya a niveles máximos de cómo podemos hacer pan enfrente de una montaña de basuraco, que es el que tenemos ahí detrás. Al principio cuando he llegado aquí esta mañana no me atreví a entrar, pero bueno, ya cuando pasas un par de horas y ya conoces un poco cómo funciona estos sitios, al principio te da más respeto, pero ya ahora pues bueno, ya te vas metiendo un poco más en los sitios, vas hablando con la gente y haciendo más fotitos. Porque las religiones a veces son muy conservadoras y poco tolerantes a la hora de convivir con otras religiones, porque las ideologías y las creencias chocan entre diferentes religiones. Esto es como muy típico de aquí de la India. And if I die, I die. No, they make it with mineral water. No, you eat that. Put that in your mouth. You eat the whole thing. Buenos días, estamos en Mumbai, último día, última mañana, ya vamos a salir. Estoy con un casco, os podéis imaginar. Tenemos nuestras motos acá. Aquí los nuevos amigos. Hola. Hola. Hablan español, así que ya saben lo que digo. Y bueno, ¿y dónde estamos? Mumbai realmente es una isla muy grande. Entonces, para saltarnos todo el camino por la carretera, lo que hemos hecho es hacer una línea recta hacia el sur y coger este ferry que nos ha costado creo que 500-600 rupees. Son un poco menos de 10 euros y nos ahorramos 100 kilómetros de moto. Ya estamos llegando al puerto aquí de Alibag. Hemos conocido a los chicos estos y hemos decidido que no vamos a hacer más kilómetros hoy, sino que nos vamos con ellos a acampar a unas birritas y de fiesta esta noche y mañana. Bueno, pues aquí estamos con aquí los moteros ya, super la leche, y la KTM Adventure. Y yo voy con mi Super Suzuki. Con los chicos que hemos conocido en el ferry hemos acabado aquí, cerca de un fuerte. En el otro lado del fuerte, en el otro lado del fuerte está la playa, y aquí estamos en un camping con fiesta, con barbacoa, cena, desayuno, se supone, todo incluido.
Otro día más aquí con nuestras motorracas. Estamos en Gapatipule. Este es un pueblo muy turístico, pero muy turístico local. Creo que vienen aquí de peregrinación. Pues después de una comidita aquí que nos hemos echado, nos vamos a por los últimos kilómetros que nos quedan a Goa. Creo que son unos 30-40 kilómetros. Ya poquita cosa y llegamos. Estamos aquí en una esquina, hay un control policial y a Fabián le han pillado ahí, está ahí enfrente. Bueno, es que le han pillado ya por segunda vez, porque hace exactamente 1 kilómetro le han pillado sin casco. Y ahora después de 1 kilómetro le han pillado tomando mal una rotonda. Entonces es siempre un problema. 2 veces hoy. 2 veces. Esta gente va a por turistas, yo creo, porque ahora mismo se está acercando un policía a mí y no sé realmente lo que quiere. Porque, ¿ya sabes? Sorry? Yes? We are together, yes. Yes. Antes, cuando estábamos en la policía, se estaba acercando un policía y me pidió que apagara la cámara, como es obvio, pero en este caso no era tan bonita la historia. Nos estaban intentando chantajear para que pagáramos una multa y cuando le dijimos que ya habíamos pagado una multa antes con sus compañeros, han dicho que entonces ya está, ya podemos ir. Como ya hemos pasado por caja, ya podemos ir. No ha sido muy buena experiencia eso, ¿eh? Policías de Goa, no hay que hacer esas cosas. Bueno, realmente no estábamos cometiendo ninguna infracción de tráfico. Lo único que estaba pasando era que estábamos conduciendo como los indios. Y claro, ellos toman de que estos que vienen de fuera pues tienen que conducir como los de fuera, ¿no? Con las normas europeas en nuestro caso. Y no, aquí nadie conduce así. Una de las cosas que voy a ver hoy es la iglesia del Buen Jesús. Es la iglesia donde está el cuerpo de Francisco Javier, uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, los jesuitas, y una persona importante dentro del mundo católico. Bueno, pues llegamos tarde, cierra a las 5 y son las 5:16. Pero hemos visto que aquí hay un edificio enfrente, muy chulo, que veis aquí delante, blanco, no sabemos qué es, así que vamos a visitar a ver. Mientras tanto os cuento la historia de Francisco Javier. Es también el copatrono de la ciudad de Navarra. Nació en el reino de Navarra en el siglo XVI y fue una de las personas más importantes, uno de los misioneros más importantes de la religión católica. Aquí estuvo en la India, en Goa, varios años y murió en China, en una escala que hizo con su barco en China. Y después de su muerte el cuerpo lo trajeron aquí y lo enterraron en la iglesia que tengo ahí detrás. Han sacado de paseo a la Virgen María aquí con música muy tranquila y muy relajante. Bueno, pues lo que estamos aquí es que en esta zona, en esta pequeña área, pues se concentran muchos monumentos de interés histórico. Ya hemos visitado el museo, ya hemos visto la iglesia del Buen Jesús. Aquí delante tenemos la iglesia de San Francisco de Asís. A ver, estoy con la chuleta que tengo aquí delante hiper mega tocha, pero me tengo que situar ahí en el plano para contároslo bien. Luego hay un monumento de Santa Mónica ahí detrás. También otro... Uy, hay una capilla de San Antonio ahí detrás también. Y un convento de San Agustín, otra detrás. Vamos a dar una vuelta a esta zona que parece que hay muchos edificios así de influencia católica. Como os he dicho, esto fue colonia portuguesa hasta 1967, o sea, relativamente poco, hace 55 años. Esta es la Catedral SE. No sé lo que significa. Fue construida por los dominicos en el siglo XVII. Mira, las puertas y todo, si veis aquí, son de piedra, pero es que luego el resto lo han pintado de blanco, que no sé yo si eso estaba así o es que luego ya por ahorrar costes directamente lo han cementado, le han dado una capa de mortero y lo han pintado de blanco. Pero bueno, se ve bien y está bien conservado. Lo único, pues, está cerrado y los pobres ahí, pues mira, están delante intentando entrar, pero no pueden.
y yo tampoco puedo entrar. Y si queréis más información de la catedral y de la zona donde estoy, pues vais a Wikipedia y lo buscáis. Está en todos los idiomas. Bueno, pues estamos aquí en una playa de Goa. Está llenísima, no he visto una playa más llena en mi vida. Y hace un vientaco que no se puede ni meter al agua. Pero la gente se mete. Como me prometí, si completaba este viaje en bicicleta, me iba a tatuar 50 en el día. Y aquí estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Tatuarme 50 al día en el brazo. Estamos en Goa, en la India, después del viajazo que nos hemos hecho ahí en Pakistán. Nos hemos venido a la India a descansar unos días y a hacer trabajo pendiente que tenemos aquí, tatuarme. Así que nada, una promesa es una promesa y las promesas se cumplen. Pues este lado tenemos la playa, giramos 180 grados, aquí tenemos un pequeño lago de agua dulce. Muy bonito esta zona. Estamos cerca de la playa de Arambol, en el norte de Goa. Estamos aquí de vida turística, haciéndonos un henna. Bueno, una curiosidad que os tengo que compartir mientras estamos aquí desayunando es que estamos en un restaurante y en este restaurante sirve de todo. Tenemos aquí carne de vaca, de ternera, de pollo, por supuesto, y también cerdo. Además también de repostería, así un poquito, a ver, os lo enseño aquí. De repostería, croissant, bastante guay. Bueno, los croissants están aquí, bien baratos. Bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque en la India no está permitido comer carne de vaca, es sagrado, las vacas son sagradas. Igual que conducir, solo hay una norma que tienes que seguir y es que las vacas siempre tienen prioridad. Y en cuanto a los cerdos, pues no comen cerdo tampoco, no sirven cerdo por lo menos en los restaurantes. Y en 3 semanas aquí, este es el primer restaurante y el único restaurante que he encontrado que sí que sirven todo tipo de carnes y me pareció súper curioso. Estamos en Goa, en Bagator. Bueno, tiempo de partir, tiempo de volver a Mumbai en moto. Estamos aquí ya, listos para volver. Nos esperan 500 kilómetros de vuelta y hemos decidido que vamos a volver por el mismo camino, el camino de M, que pues eso, está en obras y tal, pero bueno, es el camino más corto y además las scooters tampoco corren mucho, así que tomando otros caminos no vamos a ir mucho más rápido. ¿Qué más? Pues nada, disfrutar de polvo, de la naturaleza, de este clima tropical rodeado de verde y fauna súper maravilloso. Para ir a Goa necesitamos 3 días con la moto. Para volver nos hemos propuesto hacerlo en 2 días. Así que vamos a ver si es posible, vamos a ver si lo logramos. Hoy es el primer día y a ver si mañana por la noche llegamos a Mumbai. Se ve lo sucio de mi cara. Esto de montar aquí es muy complicado, muy sucio todo, pero bueno, una experiencia. Bueno, pues ya estamos aquí en el puerto esperando al barco. Ya está, casi hemos acabado el viaje, pero todavía queda lo más crítico, que es devolver las motos. Pero lo importante, lo más importante es que hemos hecho 1000 kilómetros en scooter sin incidencias. ¿Cómo aparcar un barco